Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes, el que nos amó desde siempre.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. El bautismo es un momento sagrado, un acto de fe y obediencia que refleja nuestra decisión de seguir a Cristo. Es un símbolo de una vida renovada, donde declaramos públicamente que somos hijos de Dios. Así como Jesús fue bautizado, Él nos invita a dar este paso como muestra de nuestra fe y compromiso con su amor eterno. La pastoral de nuestra iglesia nos explicará bíblicamente todo lo que necesitamos saber para tomar esta decisión. También es un gozo presentar a nuestros niños delante del Señor, donde los padres comprometen la vida de sus hijos ante Dios, pidiendo su guía y bendición para ellos. Es un momento especial que refleja nuestra confianza en Dios y nuestra fe en su propósito para las próximas generaciones. La presentación de niños se llevará a cabo únicamente durante la tercera reunión en las instalaciones de nuestra iglesia. Te invitamos a ser parte de estas celebraciones de fe y unidad. No pierdas la oportunidad de vivir estos momentos que marcarán tu vida y la de tu familia. Charla de preparación a las 7 de la noche en Facebook y YouTube. ¡Te esperamos! Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde. Qué bueno que es Dios que nos permite reunirnos una vez más en este tiempo de estudio de la palabra del Señor, este tiempo de poder ser edificados juntos, revisando cosas maravillosas que tiene el Señor para nuestra vida. Mis hermanos, reciba un cordial y fraterno saludo de parte de toda la pastoral de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Como siempre, nuestro objetivo a través de estos tiempos de estudio es poder ser un aporte, tener un tiempo de edificación en la palabra de nuestro Dios. La semana anterior tuve, mis hermanos, la oportunidad de ya compartir la segunda epístola de Juan, del apóstol Juan. Usted sabe, estas cartas de Juan están casi al terminar la Biblia y tienen grande enseñanza. Esta segunda carta de Juan empieza de manera especial de parte de un anciano que se dirige a la señora elegida y a sus hijos. Así inicia la segunda carta de Juan. Se compartió principios muy especiales con respecto al amor y a la verdad. Esa fue la primera parte, ¿no? Aprendimos que la verdad y el amor caminan siempre juntos. Este anciano apóstol se goza de encontrar a los hijos andando en la verdad. Y también la primera parte compartida la semana anterior nos recordó que el mandamiento del amor se cumple obedeciendo los mandatos de nuestro Dios. Ahí está nuestro deleite y ahí está nuestro amor demostrado hacia el Señor y hacia los demás. En esta segunda parte, que es lo que vamos a revisar hoy, la segunda parte de esta segunda epístola, valga la redundancia, del apóstol Juan, es como que cambia un poco de tono con respecto a su enseñanza. El tono de la carta cambia y Juan pasa de la alegría que nos mostraba a una advertencia. Es como que ese amor pastoral exige proteger al rebaño y hace una advertencia. Así como cuando el padre está advirtiendo a sus hijos del peligro que puede encontrar en el camino, así Juan advierte a la iglesia del peligro que puede hallar. Y es muy importante esta segunda parte porque aquí se nos advierte que el peligro no viene de afuera con espadas, con lanzas, sino que el peligro se encuentra adentro mismo, dentro de la misma iglesia
y que se utiliza palabras engañosas. Claro está, los falsos maestros se empiezan a hacer presentes, esos maestros que han salido al mundo y niegan que Jesucristo haya venido en carne verdadera. Esa es la denuncia que se hace a través de esta carta. Es los falsos maestros, los engañadores que están negando que Jesucristo ha venido en carne y lo ha hecho de una manera real y verdadera. Ahora, revisando un poco el contexto para ya entrar a la parte de los versículos bíblicos que tenemos que revisar, que está en la segunda carta de Juan, a partir del versículo 7, desde ahí vamos a empezar a revisar. Pero es importante tener un contexto de lo que está pasando, porque la parte teológica y especialmente la teología reformada ha insistido siempre en la necesidad de tener un discernimiento doctrinal. Y para tener un buen discernimiento es necesario revisar el contexto. Mire, la iglesia verdadera, la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Esa es su insignia, la verdad. Y habíamos hablado que la verdad no solamente son palabras de verdad, sino que la verdad es una persona, es Cristo. Por eso la iglesia no se puede dar el lujo de dar la bienvenida al error. Y no se trata de falta de amor, sino que la iglesia verdadera tiene que ser fiel a Cristo, fiel a la enseñanza de Cristo. Miren, haciendo un símil, podríamos pensar en un hospital. Un hospital recibe, por ejemplo, a personas que tienen un virus y ese virus tiene que ser controlado, porque si entra a un hospital sin un control adecuado o si no se restringe la entrada al hospital de ese virus, de alguna forma puede terminar contaminando todos los pacientes de un hospital. Y ese control no es falta de amor, sino que es cuidado hacia los pacientes que están pasando una enfermedad. Así también la iglesia, hermanos amados, debe proteger la pureza del evangelio. Nosotros, mis hermanos, somos llamados de una manera especial. Tú y yo que creemos en el Señor, que creemos en la verdad del evangelio, que creemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos cuidar que el evangelio siga siendo así compartido de manera pura, de manera sana. Ahora, hay un propósito que se puede ver de manera implícita cuando uno lee esta segunda carta del apóstol Juan, y especialmente esta parte que ya la vamos a leer completa a partir del versículo 7, porque nosotros ahí vamos a estar revisando o vamos a ver el propósito que está determinado en tres cosas muy importantes, 3 puntos muy importantes. Primero, nos habla aquí de una identificación del engañador y del anticristo. Segundo, hay la orden clara de no dar hospitalidad de falsa enseñanza. O sea, uno debe tener muchísimo cuidado a quien recibe. Y tercero, aquí en esta parte, ya la vamos a leer, mis hermanos, aquí se nos habla del deseo de Juan de tener gozo completo al tener comunión con los demás, pero cara a cara. Y bueno, terminaremos también orando que Dios nos permita alcanzar a compartir estos 3 puntos y terminaremos orando. Vamos ahora sí a la base bíblica que tenemos para el día de hoy. Vaya por favor a su Biblia. Vaya a la segunda carta de Juan, es prácticamente una página, sí, es casi media página, es una carta bastante pequeña, pero con una denuncia muy importante. Y vamos a leer segunda carta de Juan a partir del versículo 7 en adelante. Leamos juntos. Dice lo siguiente:
porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esto nos dice el Señor. Versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Una vez más, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la sana, la adecuada, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Esto es fuerte. No lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Versículo 12, ya para como una despedida de esta carta, dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén y amén. Que el Señor nos guíe en este tiempo de palabra, mis hermanos. Que el Señor nos guíe en ese camino, en esa verdad, en esa vida, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. Vamos con lo primero. Aquí nos habla de la identificación del engañador y del anticristo, ¿sí? Anticristo, ¿qué quiere decir? Quiere decir alguien que se opone a Cristo, que se opone al mensaje de Cristo. Muchas veces pensamos que es una persona muy conocida que va a salir en los últimos tiempos, pero aquí se nos está enseñando que aquel que es el engañador, aquel que tiene una falsa doctrina, inclusive se le considera un anticristo. Vea eso. Vamos a la explicación teológica que se necesita para entender estos primeros versículos del 7 al 9. Vamos ahí. Los versículos del 7 al 9 dicen lo siguiente. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Lo primero que aquí vemos es que Juan utiliza palabras fuertes, porque dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así lo dice en el versículo 7. Y utiliza estas palabras que son fuertes, utiliza engañador, utiliza anticristo. Y estos términos describen a quienes niegan la encarnación real de Cristo. Esa es la pura verdad. Eso es lo que está denunciando. Quien niega la encarnación real de Cristo, quien niega la divinidad de Cristo, quien niega la obra de Cristo, se convierte en un engañador y en un anticristo. Por ejemplo, en Mateo 24, muy conocido, dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿sí? Falsos cristos, falsos profetas, estos son los engañadores. Hay que tener muchísimo cuidado, porque el peligro no está solamente en los de afuera, porque hoy estamos viviendo una época de mucha información y podríamos calificarla de mucha desinformación. Tenemos muchísimo que escuchar, muchísimo que leer, muchísimo que ver a través de las redes sociales, pero es necesario tener un buen discernimiento para poder reconocer que hay falsos cristos, que hay falsos profetas, que hay engañadores, que hay anticristos. Hermanos, en la teología se reconoce, y en la teología verdadera, sana, correcta, en la doctrina sana, se reconoce que la encarnación es el pilar
para el rescate de parte de Dios hacia nosotros. Es la única forma, o sea, Dios mismo tomando forma de hombre. Eso es parte de la doctrina cristiana sana. Solo un verdadero hombre podría morir por la salvación de los hombres, y solo un verdadero Dios podía vencer a la muerte. Por eso es que el Señor Jesucristo es 100% Dios, fue 100% hombre. Hermanos, si el Señor Jesucristo no vino en carne real, entonces podríamos llegar a la conclusión que no fue un sacrificio real, ni fue una resurrección real. Y eso es totalmente falso. Tanto la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando nació ahí en Belén, es real. Asimismo, su muerte en la cruz fue real, ahí en la cruz del Calvario donde dio su vida. De la misma forma, la resurrección de Cristo fue real. Como le he comentado en otras ocasiones, hasta hay historiadores extrabíblicos que dan fe inclusive de la misma resurrección. Entonces, hermanos, solamente Jesucristo pudo haber traído salvación. Dios mismo tomando forma de hombre. Y como lo denuncia aquí en la segunda carta de Juan, dice que habrán engañadores, que habrán anticristos que van a hablar de que esa encarnación no es verdadera. Y en la carta anterior, en la primera carta de Juan, ahí en el capítulo 4, versículos 2 y 3, nos habla de que todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, aquel que pregona y que comparte y que expone el mensaje de Cristo de manera sincera, diciendo que Él ha venido en carne y que aquel que expone eso es de Dios, en realidad es de Dios, pero aquel que no lo hace es un engañador, es un anticristo. Eso nos está enseñando en estas primeras palabras. Sigamos leyendo el versículo 8, dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No pierdas el fruto del trabajo. ¿Qué es perder el fruto? Perder el fruto se refiere aquí en la palabra al trabajo de los apóstoles y maestros fieles que habían hecho, el compartir ya el mensaje del evangelio. Eso era el fruto, pero nos está diciendo: cuidado, pierdas ese fruto. Los falsos maestros, los engañadores, pueden arrastrar a algunos a abandonar la fe. Eso es real, eso es real. Cuidado, te dejes fascinar por las doctrinas engañosas que hoy existen. Y bueno, no solo lo decía el apóstol Juan, el apóstol Pablo en cantidad de cartas y de enunciados nos deja esta enseñanza de tener cuidado contra los falsos maestros. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos perseverar en la doctrina de Cristo. Y perseverar en la doctrina de Cristo es la señal clara de que alguien tiene al Padre y tiene al Hijo. Es la señal de que tú tienes a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Primero nos está enseñando, ¿no? Cualquiera que se extravía, cualquiera que no persevera, o sea, permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea, si escuchas a alguien que no te está hablando de Cristo de manera central, entonces posiblemente lo más seguro es que no tiene a Dios. Entonces, aquel que persevera, si eso es real, entonces ¿qué nos queda? Aquel que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Eso nos dice la palabra del Señor. Entonces, esto se llama la perseverancia de los santos, ¿ya? Esto es una doctrina bíblica compartida siglos y siglos
para la edificación del pueblo de Dios. O sea, los santos perseveran en la palabra, en la doctrina, y esta doctrina guarda a los suyos, guarda al pueblo de Dios. Miren, las evidencias bíblicas son reales y sirven para despertar la vigilancia en nuestros corazones, el permanecer atentos a las enseñanzas engañosas. Si yo persevero en la doctrina de Cristo, entonces voy a tener las herramientas necesarias para no dejarme engañar. De eso se trata. Si permanezco en Cristo, si la doctrina del Señor está grabada en mi mente, en mi corazón, entonces voy a correr un menor peligro de ser engañado. Perseverar en la doctrina. Ahora, en Juan 8:31 nos dice claramente esto en el Evangelio de Juan. El apóstol Juan lo tenía muy claro, tenía clarísimo este tema. Y él en el Evangelio dice, 8:31, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, debemos permanecer, debemos estar en la palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, ¿cómo vivimos esta enseñanza? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo la ponemos en práctica, hermanos? Nosotros, mire, deberíamos hacer lo siguiente. Antes de aceptar una enseñanza nueva, como discípulos, como estudiantes, como creyentes de la palabra, nosotros deberíamos compararla con la palabra, ¿no? Con el que se le conoce como el credo de Calcedonia, ese credo que significa la definición de Calcedonia, que es una declaración doctrinal clave del cristianismo, ¿sí? Bueno, ya le dije el credo de Calcedonia y quiero más bien explicarle un poquito de qué se trata, ¿ya? El credo de Calcedonia se le define como una doctrina de Calcedonia, que es declaración clave del cristianismo y es formulada ahí en el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. ¿Y qué contiene esta definición? Resume la enseñanza bíblica, la enseñanza real, ortodoxa sobre las dos naturalezas de Cristo. O sea, Cristo verdadero Dios y Cristo verdadero hombre. De eso se trata este credo de Calcedonia. Entonces, nosotros, si escuchamos cualquier otro tipo de enseñanza que no concuerde con esta verdad bíblica de que Cristo es verdadero Dios y Cristo es verdadero hombre, entonces nosotros deberíamos tener una alerta aquí sobre nuestra mente, sobre nuestra cabeza, para poder, deberíamos analizarla para poder recibirla. Así es. Por ejemplo, si alguien te dice que Jesús solo fue, no sé, un espíritu, que Jesús solo fue un ángel por ahí que tomó una forma de una persona de ese tiempo, o un espíritu sin cuerpo, solo era una luz, o que la encarnación de Jesús fue solo una apariencia o una forma de enseñarnos, yo te digo de manera tajante, aléjate de esa enseñanza. Aléjate. Hoy por hoy tenemos movimientos religiosos, podríamos decir, que hablan de este tipo de cosas. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen en la divinidad de Jesús. Creen que es el Hijo de Dios, pero no creen que es Dios mismo. No creen, por lo tanto, en esa encarnación. Los mormones y la nueva era, hay que tener muchísimo cuidado. Aléjate de ese tipo de enseñanza. Ahora, el versículo 10 y 11 es importantísimo analizarlos también, esto como segundo punto de esta enseñanza, porque en lo segundo que íbamos a tratar, que le había comentado al inicio del mensaje de hoy, es que nosotros no debemos dar hospitalidad al error, a la falsa enseñanza, a la falsa doctrina.
Fíjese el versículo 10 y 11 de esta segunda carta de Juan, que dice: Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la sana, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Mire, en la antigüedad, la iglesia primitiva o las iglesias primitivas se reunían en casa, y recibir a un predicador itinerante, puede ser, significaba darle acceso a la comunidad para enseñar. O sea, si había alguien que llegaba a enseñar, lo recibían en la casa. Por eso es que aquí dice que no le recibáis en casa, donde se enseñaba la palabra. Esto hoy aplica netamente donde tenemos este tipo, la enseñanza bíblica, que es en las iglesias. Me refiero en las edificaciones donde se reúne la iglesia. Hay que tener muchísimo cuidado con aquel que se le da acceso para que enseñe a la comunidad. Aquí Juan ordena de manera muy puntual que al que no trae una sana doctrina sobre Cristo, no se lo debe recibir, y que tampoco se le debe decir bienvenido. No. Aquí hay dos cosas: no le recibas y tampoco seas muy amable con aquel que está llegando con una falsa doctrina. Aquí la palabra griega de bienvenido es chairein, que era un saludo común, pero también implicaba aprobación. O sea, aquel que decía chairein o aquel que decía bienvenido estaba diciéndole: sí, te saludo, pero estoy aprobando lo que tú vas a decir. Entonces, decir bienvenido a un falso maestro hace que quien saluda, quien le da la bienvenida, también sea cómplice de su falsa doctrina, de sus falsas malas obras. Mucho cuidado. Romanos 16:17 dice que os apartéis de los que causan divisiones y escándalos contra la doctrina. En Romanos 16:17 hay que apartarse de aquellos que hacen un escándalo contra la sana doctrina, contra la verdadera doctrina. Entonces, el amor cristiano verdadero ama primero a Dios y por eso ama la verdad de Dios, y un amor verdadero no aplaude el error. No, porque aquel amor que aplaude al error y que aplaude una falsa doctrina a pesar de que no la aprueba, eso es un odio disfrazado. Hay que tener cuidado, hermanos. Entonces, en teología se debe distinguir, especialmente en una teología reformada, en una teología sana, se debe distinguir entre amar a la persona errante y aceptar su error. Sí, porque nosotros estamos para poder compartir la palabra a aquel que está caído, a aquel que está perdido, a aquel que está ciego, pero en ningún momento vamos a aceptar el error con el que viene. Sí, bueno, y usted puede poner cantidad de cosas que pueden querer enseñarle, pero que son antibíblicas. Por eso es que en Tito, en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 10, dice: al hombre que cause divisiones, después de una o dos amonestaciones, deséchalo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ten cuidado, no te empecines en recibir simplemente a alguien que porque te cae bien, porque hay que tomar en cuenta lo que está enseñando. Si está causando una división en la doctrina, en la comunidad, después de una o dos amonestaciones, si no hace caso, nos está diciendo hay que desecharlo. Entonces, podemos orar, sí, por un falso maestro para que se arrepienta, pero jamás, piense esto, jamás debemos darle plataforma ni bendecir su ministerio. Cuidado.
Gálatas 1:8 dice, si aún nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, sea anatema. Cuidado, cuidado aun si se presente de la mejor forma, es tan lindo con usted, tan amable, tan buena gente, pero ¿qué te enseña? Cuidado, mucho cuidado. A veces nos podemos dejar fascinar por las luces o por la liturgia, pero no, hermano. Hay que fijarse en la palabra y en la enseñanza. Y que el Señor nos mantenga en esa línea adecuada de la doctrina, mis hermanos. Ahora, hermano, ¿cómo aplicas esto de manera práctica? ¿Cómo vives en tu vida esto que nos está enseñando el apóstol Juan en la segunda carta? Pues si un predicador famoso en redes sociales niega la deidad de Cristo, yo te pongo ya de una forma práctica, si alguien que estás siguiendo en redes sociales, niega la deidad de Cristo o las doctrinas básicas, la justificación por medio de la fe, por favor, deja de verlo, deja de seguirlo y no compartas sus contenidos. No lo hagas. No lo hagas porque te estás haciendo cómplice de esa enseñanza falsa. Entonces, creo que vale la pena valorar una congregación, una iglesia, cuando se da esta importancia, este tipo de cuidado y la importancia adecuada a la misma predicación de la palabra y a la misma enseñanza. Analicemos esto. Parte de qué iglesia eres tú. Yo sé que en este tiempo no solo se congregan o se conectan hermanos de la iglesia cristiana Dios es fiel, tal vez de alguna otra iglesia o no son parte de una iglesia. Pero yo te digo esto, si alguien te está enseñando una doctrina que vaya en contra de la divinidad, de la deidad de Cristo, de que se vaya en contra de la justificación por la gracia, por medio de la fe, entonces deja de verlo, deja de seguirlo. Y más bien conversa con quién está al frente, para que tengan mucho cuidado a quien están invitando a compartir la palabra. Y tercero, con esto ya voy terminando en esta enseñanza de la segunda carta de Juan. Lo tercero es ver el gozo completo que tiene el apóstol Juan para despedir esta carta. Versículos 12 y 13. ¿Qué dice? Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. A los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Juan prefiere, definitivamente aquí nos hace notar que Juan prefiere la comunión personal, la comunión cara a cara, antes que la escrita, antes que la tinta y el papel. Pero sabemos que eso era una herramienta que ellos usaban porque no era tan fácil trasladarse de un lugar a otro, pero el anhelo de su corazón era decir toda esta enseñanza, pero de frente, cara a cara. La carta era necesaria, pero el abrazo, el ver los ojos del hermano, el ver la expresión de su rostro, el orar juntos, eso era completar el gozo. Entonces, en la parte teológica nosotros debemos valorar, sí, los medios que el Señor nos permite para poder compartir la palabra, este medio de comunicación. Qué lindo, tal vez no es una carta escrita, pero el Señor nos permite tener este medio de comunicación. Pero, mis hermanos, nuestro anhelo es verle en la congregación, verle aquí en la iglesia, verle, reunirnos, orar juntos, alabar, adorar al Señor juntos. Y eso realmente es indescriptible. Una cosa es obviamente escucharlo así, y yo sé que el Señor obra y el Señor pone en los corazones, pero otra cosa es estar juntos, frente a frente y adorando a nuestro Dios
maravilloso. Y bueno, aquí termina la carta el apóstol Juan diciendo a los hijos de tu hermana elegida. Tal vez dice usted, pero ¿por qué dice estas palabras a los hijos de tu hermana? Recuerde que el inicio de esta segunda carta dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Es como una carta a una señora y a los hijos. Y sabemos que teológicamente se está refiriendo a la iglesia. Y aquí cuando se despide, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, están diciendo, nosotros somos otra iglesia, que también creen en el mismo Señor, que también somos hijos de Dios y te saludamos y nos despedimos. Esto es prácticamente haciendo referencia a que la iglesia del Señor está por todo lugar. Ahora, hoy por hoy han pasado más de 2000 años y el mensaje del evangelio prácticamente ha sido compartido por todo el mundo y todo aquel que es un verdadero cristiano se reconoce mutuamente, no importa de qué denominación seas. Si tú sabes que la divinidad de Cristo es real, o sea, nos llamamos cristianos, que Cristo es Dios mismo, entonces somos hermanos porque tienes al Padre y tienes al Hijo, tienes al mismo Dios, por lo tanto no estamos solos, somos parte del cuerpo de Cristo, caminamos juntos como hermanos que también amamos la verdad. Amén, mis hermanos. Entonces, en resumen de todo este mensaje de esta segunda carta de Juan, ya que ahorita estamos llegando al final de esta segunda carta, hemos visto que los engañadores están en el mundo y que niegan la encarnación de Cristo. Ellos son engañadores y son anticristos. La Escritura nos ordena a velar por nosotros mismos, a que debemos tener cuidado. No nos está llamando a perder, más bien dicho, no nos llama a perder el fruto del trabajo que es lo que ha sido anunciado ya a nuestro corazón y que no nos dejemos engañar por los falsos maestros, sino más bien a recibir el galardón completo. Nos enseña aquí también que debemos perseverar en la doctrina de Cristo porque eso implica tener al Padre y al Hijo. También se nos ha dicho que no podemos dar hospitalidad al error, o sea, decir bienvenido al que está negando a Cristo. Eso significa participar de sus malas obras. Y claro, eso no es falta de amor, sino mejor diríamos que es la expresión máxima de amor hacia Dios y hacia la iglesia, cuidar la sana doctrina. Amén, mis hermanos. Espero que esto haya sido de edificación para nuestra vida. Vamos a orar juntos para despedirnos y vernos, en una nueva oportunidad, porque ya entraríamos prácticamente a la tercera epístola del apóstol Juan. Y ahí hay un estudio que ya asimismo es corto, pero muy profundo. Oremos juntos, hermanos. Dios Padre, gracias, mi Señor Jesucristo, Señor Espíritu Santo, gracias por guiarnos en este tiempo a través de tu palabra. Gracias porque nos permites conocerte un poco más, tener un poco más de claridad, mi Señor, de tu enseñanza. Y te doy gracias de manera especial por tus hijos, por tu pueblo, por aquellos que escuchan atentamente el mensaje de tu palabra. Bendícelos, mi Señor, guárdalos, Señor, y guarda nuestro corazón y nuestra vida para que no seamos engañados por los falsos maestros, especialmente en estos últimos tiempos. Mi Señor, queremos estar centrados en tu palabra, centrados en ti, mi Señor Jesucristo, en tu obra, en tu mensaje. Bendice a tu pueblo, mi Señor, en el nombre poderoso, en el nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.